Acaluara identidades que te tanza, Huaquichawin, Pisarata, Sipcaquillari, Bolivia, TV, Interior, Burata, Barca Chiraca. Acaluana, Majilatawa, Purt Adiraki, Bajilataru, Hawilt, Alitaraki, Jupara Sutipaja, Jimmy Condori, Jupaja, Facebook, YouTube, Interca, Lika Toquir, Wakuraibani, Paya Wiraka, Sara Wiraka, Uñast Ayaskaraki, Cuatoquetua, Jupampi, Aruskip, Awayani, Kunam Tampis, Kailtataida, Kurjaba kisa hupah payayati ukatoqitwa arhait awairaxtari ukabaja hank akipori hupampi arunt asiyari. Hermano Jimmy, bienvenido a Bolivia TV, a programa Identidades. Pues yo estoy feliz, contento de estar en tu programa y un poco nervioso, pero más que todo feliz, alegre, porque en verdad estar en un programa es para mí, ¿no?, un sentimiento que quería lograr siempre, ir a uno de los canales y que puedan entrevistarme. Y yo pues estoy muy feliz en su programa. Bienvenido pues, hermano. Antes de comenzar a entrevistarlo al hermano, vamos a ver este videoclip que hemos preparado. En ese video mostramos qué es lo que hace, qué es lo que muestra en Facebook y en YouTube. Pues entonces, adelante, hermano. ¿Dónde está mi gente hermosísima de YouTube? Gente que se divierte, gente que se entretiene. Claro que sí, sí que sí. Yo soy un Parker, espero que te diviertas, te entretengas con este video. Claro que sí, sí que sí. Sopa de papa, dicen carne de oveja hay que colocar, porque con carne de oveja sale más rico la sopa de papa, dicen. ¿Y esto es carne de oveja? Sí. Sopa de papa, dicen. Ya está pisando la papa para deshidratarlas. También mi hermanito está pisoteando. Aquí nadie se salva, todos pisotean. Hasta yo la vibro pisando. Soy otro level, soy bien guiso de red con John Parker. El día de hoy vamos a hacer guiso de res. Ukabat wajupaja ka redes sociales. Lika toqida ham hayawiraka uyast yaraki pajaltupata barkar hakasiraki. Kurham saka Bolivia barkasar hakurakas bank ap hayawirakas uthi ukatoqiwa uyast ayi kabajupam paruskip ayari kunabarans kaltataira akaba hayawirakampi kuram tampisa payi ukatoqita yati yataki. Hermano Jimmy, ¿desde qué años comenzado con esto de crear videos de la cocina para mostrar lo que sabemos cocinar en Bolivia, hermano? Yo he comenzado a hacer videos ya terminando la pandemia, que nos ha encerrado a todos, y desde ese entonces he visto a muchos que estaban haciendo videos. Yo en ese entonces, en la pandemia no tenía wifi, pero sí tenía datos y podía aprovechar viendo a otros cómo estaban haciendo, así. Y yo tenía también, desde antes también, esa intención de hacer videos. Y desde ese momento, casi terminando la pandemia, he comenzado a subir videos. Videos así poco a poco, un poco con miedo, cocinando con mi mamá. Y poco a poco ya he sacado poco a poco mi formato y ya he ido haciendo más videos acerca de las comidas. He visto en tus videos que aplicas algunas frases en aymara. ¿De dónde has aprendido, hermano? El aymara he aprendido de mi mamá. Mi mamá me habla en aymara. Yo desde antes, antes estábamos en provincia y hemos ido al colegio aquí en el Alto, me he ido. Y ahí entonces sabía el aymara, pero no lo aplicaba mucho porque en el colegio, o sea, tenías miedo en hablar aymara. Pero sí, más que todo el español he aprendido bien. Después el aymara con mi mamá sabía hablar y aplico en mis videos. No hablo tan fluido el aymara, pero sí aplico en mis videos para que muchos también entiendan qué significa. Ahí también le digo agua, uma, digo. Así es. Sí, de esa forma lo digo. Ukabatu barca chiraka hilata jimbe hupahan kuraibari waroka wirakapar ha aibara rutsa arstanya yatira kiwa. Bahdiau sawais tu dadakaha ailuta surakata akal tupata barkaro puririri pahtua sasida au kipta ikapasa aibarat arst asiraki ukabapir wakupah ukatokita yatiqara kitaira ukabatas kirjama sara wirakasa uyast ayaweja utkayapataki. Jimmy, ¿cómo has aprendido a cocinar?
Los riquísimos platos que muestras en las redes sociales. Yo, más que todo, le agradezco a mi mamá, que actualmente mis hermanitos de 8, 10 añitos, los más menores, ya saben pelar papa, sin llorar. Así es, sin llorar. Porque si no la papa llora. Así es. Sí, pelan, ya saben pelar, ya saben fritarse huevito. Y como ellos también, a mí mi mamá desde antes siempre iba a trabajar y nos dejaba a mí y a mi hermanito. Estábamos en turno tarde en el colegio. Mi hermana estaba en turno mañana. Obligado sí o sí tenía que cocinar. Pero en ahí ya no aplicaba bien así cocinar seriamente. De que cocinaba sopita de arroz, sopita de fideo y así. Pero una vez le he hecho renegar a mi mamá. ¿Ya? Le he hecho renegar tanto a mi mamá en el colegio porque no he hecho mi tarea. No he presentado mi tarea y mi profesor me ha hecho llamar a mi mamá. Y cuando le he hecho llamar a mi mamá ha llegado, me ha reñido, me ha jalado de la oreja, me ha pegado. Y en ese entonces, pues, sin piedad te pegaba o te agarraba la mamá cuando no hacías la tarea. Y yo, pues, con miedo, asustado por no hacer la tarea, mi mamá se regresó a su trabajo porque le he perjudicado también. Y para que no reniegue, me recuerdo mucho, he preparado esa para la cena, papa jati, ¿Ya? que es papa cocido con cáscara, fideito cocido igual, con quesito, había quesito, eso he fritado. Y así le he esperado a mi mamá para que por lo menos no reniegue, no se desquite conmigo, porque mi mamá antes era bien mala, era porque mi papá ha fallecido cuando ya estaba por cumplir los 5 añitos, ha fallecido y mi mamá desde ese entonces era un poco violenta con nosotros, pero de esa parte le entiendo a mi mamá. Komatawa hilata jibi kampi hilatan piarus kit askat akama payawirak ha yate kawai tu hiskara las vidas así da usawaye yama ki saltupata barkan ha ayuda kat por ilirio hakasip haraki kama hakap khewtawirakan ha yatinya mai payasinya Hanite hiat kataha mangkat siwa kisbau sasidawa hilir au kita ikada kasasap haraki kunai mani lurawida ke yatinyama susinsa kama payanya naksa yatinya mau sasidawa sap haraki kama pin hilata Jimmy hupa kalwana arhait askaraxto. Hermano Jimmy, cuando había la pandemia, Sí. ¿cómo te ha afectado? Económicamente, Así es. yo estaba en la universidad y las clases eran virtuales. Y pasar clases virtuales, si están pasando clases virtuales no les recomiendo casi a nadie porque si quieren tener si estudian una carrera que es práctico, es 100% práctico, y yo creo que es pasar clases presenciales, sí o sí necesario. Yo estoy estudiando la carrera de comunicación social y falta de práctica es lo que nos ha faltado en la universidad cuando estábamos en la pandemia. Aparte económico porque no podíamos trabajar. Mi mamá ese rato se ha ido al campo, con mis hermanitos. Yo me he quedado solo bueno, mi hermanito también se ha ido a Desaguadero. Yo me he quedado solo. Cocinaba con mis tíos, mis vecinos que están al frente de mi casa. Mis tíos. Yo me quedaba con mi padrastro que vive en mi casa. Yo me quedaba con él, nos cocinábamos los dositos. Y así hemos pasado la pandemia, pasando clases virtuales. Mi papá también no trabajaba, de alguna forma trataba de ganar haciendo otros trabajos extras. Y así nos hemos quedado en la pandemia. Hasta el momento, ¿cuántos platos ya cocinaste, hermano? Porque hemos visto varios platos que en tu Facebook, en la página que tienes. Ya voy cocinando ya varios platos. No he tomado ninguna clase de gastronomía. Es parte de mí el estudio, digamos, de que tomo cada plato porque yo creo que en cada región, en cada departamento se respetan los platos, cómo se prepara, no solo aquí en Bolivia, sino en otros departamentos. Y trato de sacar lo más primordial y no salirme de sus platos, porque sé que a veces a las personas les incomoda que le cambias a un plato, pero al fin de cuentas es a tu estilo. Y lo que quieres cocinar en tu casa es siempre con los vegetales necesarios siempre. No siempre puedes tener los ingredientes necesarios. Lo que tengas en tu casa, basta y suficiente para hacerte un buen plato. Y así poco a poco he ido haciendo, aprendiendo, investigando de cada plato. Y como ya tenía la base de cocinar, comida así, de hacer arroz, fideo, papa, carne, asado,
guisos, entonces ya he ido aplicando más, aprendiendo y investigando otros platos. Y así por mi propia cuenta. Actualmente, ¿cuántos seguidores ya tienes en Facebook? En Facebook ya tengo casi 70.000, ya por los 80.000 seguidores. Y en TikTok ya voy por los 70.000. En Facebook voy por los 2.000. No, en YouTube voy por los 2.000 seguidores. Mandaremos saludos a los seguidores. Bueno, No, pues ya la mayoría me conoce. Espero que estén felices, porque yo estoy muy feliz de estar aquí en este programa, de contar un poco acerca de mí. Sea pequeño o lo que sea, compartir con ustedes. Y aquí estoy. Estoy muy feliz, contento de llegar hasta aquí. Y pues, como digo en cada video, si no pelas la papa bien, si calloras la papa va a llorar. Así es, hermano. Sí, y también quiero mandar saludos a mi mamá, que me debe estar viendo. Y pues, pues que se sienta orgulloso de verme en una pantalla. Y me va a seguir viendo ya. Así es, hermano. Sí. Nos trajiste esta mañana este platillo. ¿Qué se llama? ¿Qué es lo que contiene? Explícanos para terminar. Es el fiambre. Parece plato paceño en realidad, pero es el fiambre. El fiambre en sí es un plato un plato bandera de la ciudad del Alto, que puedes cocinar de donde tú tienes. Vos tienes oca, vos tienes haba, vos tienes arroz, tienes fideo, cocinas, tienes pequeña carne. Tienes un pollito. El paceño, el alteño está ya acostumbrado a comer muchos carbohidratos, sabemos eso, la comida pesada. Y es por eso que reúne, digamos, el plato, el fiambre. Huevo duro, su tortillita, fideo y papa jati. Y así es como reúne así y se hace un fiambre. Su rico yajuita también. Y infaltable yajuita. No puede faltar la yahua, le da el toque, el sabor al plato. Ukamatwa, Burata, Barca Chiraca, Calguara, Hitlata, Jimmy Condori, Jupampi, Aruskip, Abaitar. Una pregunta, hermano, para acabar. Sí. ¿Por qué John Parker? ¿Por qué John Parker, sí. En el colegio me decían Carter, Parker, Turner, tornillo, cartera, me decían Parker, me decían Parker, Timmy, me decían. ¿Ya? Y pues a veces, y en sí ya me decían el 1000 apodos. Y más que todo me decían Parker. Parker me decían en el colegio, Parker, me decían. Entonces, y me he quedado con, sí, Parker. John en el cuartel me decían John Cena. Y he rescatado esa parte, John. Y por eso ya John Parker le puse, ya lo uní en sí. Así es, por eso es el nombre. Pues para terminar, tal vez quisieras mandar saludos, para terminar. Sí, quiero mandar saludos sobre todo a mi mamá, a mis amigos, sobre todo a mi mamá María, a mis amigos, a todos mis seguidores. Espero que estén felices, yo estoy aquí muy feliz. Y voy a seguir haciendo más videos, espero que les divierta, les entretengan y aparte un poco enseñarles un poco de la gastronomía boliviana, no solo del boliviana, tal vez presentarles ya platos ya exteriores de otros países. Y pues estoy aquí feliz, contento en tu programa. ¡Claro que sí! ¡Sí que sí! Así es, hermano. Kabata kalwara ruskip awaitar hitlata Jimmy Condori Jupampi Jupaja Kama Sumamang Anakwa Payanya Yatiraki Markachi Dakarus Waina Tabako Dakarusa Akama Payawit Hiyapatakisa Yaticarakiwa. Kabahap aka plato bank asisir akama suma mank amak asisir wada dakaha sarawai hapha akalwana kabaha ya kauru kabaya hikisin kama.